del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Contamos en la mesa principal con la presencia del señor Raúl Romero Segura, ministro de Desarrollo Social, la señora Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Juan Pablo González Bonilla, viceministro de Protección Social, la señora Carolina de los Ángeles Barahona, viceministra de Administrativo Financiero, así como también Héctor Melvin Caná, viceministro de Política, Planificación y Evaluación, y la señora Laura Melo, representante del Programa Mundial. Damos cordial bienvenida a esta conferencia de prensa cuya finalidad es que los medios de comunicación social tengan a su mano la transparencia, la ejecución de los programas COVID-19 como un ejercicio de rendición de cuentas. Por lo anterior, nuestra solicitud muy atenta para todas ustedes y todos ustedes, amigos y amigas periodistas, acerca que las preguntas que sean dirigidas a los funcionarios sean únicamente aquellas relacionadas con el programa de COVID-19 y la respectiva cartera. Si alguno de los periodistas que nos acompaña tuviera alguna duda relacionada con la institución, les agradeceríamos, por favor, dejarlas en su consideración para otra ocasión. Por último, agradecemos a todos los periodistas que nos acompañan, que sean solamente 2 preguntas por medio de comunicación como máximo. Esto como una consideración muy especial y para dar oportunidad a todos los compañeros suyos que quieren participar de esta conferencia de prensa. Como primer punto, vamos a agradecer que la señora secretaria de Comunicación Social de la Presidencia nos brinde las palabras de bienvenida. Buenas tardes, señores de los medios de comunicación. Gracias por estar aquí participando en la continuación de las presentaciones de rendición de cuentas de los ministerios que tienen a su cargo los programas de la emergencia COVID-19. En el mes de marzo, como recordarán, el doctor Alejandro Yamatei y su gabinete presentaron al Congreso de la República de Guatemala el Plan Nacional para atender la emergencia COVID-19, que pretendía hacer énfasis a la atención de las personas más vulnerables de este país. Estas acciones estaban divididas en el 40% acciones sociales, el 18% en el área económica y el 23% en seguridad, migración y ambiente. De las 164 acciones que se formularon, ya se han cumplido 132 metas y en proceso tenemos 30 metas. De ahí se estructuraron los 14 programas que están integrados para COVID-19 y que fueron aprobados por el Congreso de la República de Guatemala a través de los decretos el 12-2020, que es por 2.250 millones, el decreto 13-2020, que es por 11.000 millones, y el decreto 20-2020 por 1.360 millones. En el decreto 13-2020 de 11.000 millones es donde tenemos los programas que está ejecutando el Ministerio de Desarrollo a cargo de Raúl Romero, para lo cual vamos a seguidamente a escuchar la presentación que él nos trae. Muchas gracias, señora secretaria de Comunicación Social, señora viceministra, viceministro, señora Laura Melo, representante del PMA, amigos y amigas de la prensa, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, como ha señalado ya la señora secretaria y como es de conocimiento de ustedes, el Ministerio de Desarrollo Social, a partir de la declaración de estado de emergencia por la situación de COVID-19, ha tenido a su cargo la ejecución de 2 de los 10 programas sociales que el presidente Yamatei estableció para apoyar a los diferentes segmentos poblacionales afectados por COVID-19. Se hacen 10 programas con distintos criterios de inclusión y exclusión, tomando en cuenta precisamente que el tejido social guatemalteco tiene diferentes características y que la composición de los diferentes hogares y personas afectadas por COVID-19 requiere de una atención especial para cada segmento poblacional. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Social está impulsando
Uno, el programa de dotación de alimentos, que como ustedes saben, nace a través de la aprobación del préstamo del decreto 12-2020, en el que se aprueba un préstamo que se asignan 700 millones de quetzales para la dotación de alimentos. El decreto establece que esta ejecución debe hacerse conjuntamente entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social, ejecutando cada uno de ellos 350 millones de quetzales. Nosotros hemos tomado la decisión de que en aras de la transparencia, la pertinencia y garantizar que todo el proceso, no solo en la adquisición, sino también en la distribución, tuviera un acompañamiento, se firmó un convenio con el Programa Mundial de Alimentos, PMA, para que a través de sus mecanismos de carácter internacional, pudieran ellos hacer la adquisición de los alimentos garantizando la transparencia, la calidad y las cantidades. Aquí es importante señalar dos temas también. Para la ejecución del programa de dotación de alimentos solicitamos el acompañamiento y cooperación de la SESAN, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Por qué? Porque queríamos que ellos, con un criterio eminentemente técnico, nos dijeran qué contenidos y en qué cantidades debería de darse esta dotación de alimentos, tanto para el área rural como para el área urbana. En el caso del MIDES nos corresponde en las áreas urbanas hacer la distribución. Y ahí se nos explicó, de acuerdo a lo que planteó la SESAN, que esa dotación garantizaba tener la cantidad de calorías y nutritivos necesarios para garantizar que esta dotación contribuyera precisamente a la lucha contra la desnutrición, que ha sido una prioridad planteada por el presidente de la República en el marco precisamente de la gran cruzada contra la desnutrición. Por otro lado, también sugerimos y pedimos al INE, al Instituto Nacional de Estadística, que nos diera algunos elementos técnicos, y ellos nos plantearon que el promedio de la familia en Guatemala es de 4.8 miembros, es decir, 5 miembros adultos. Por lo tanto, esta dotación de alimentos garantiza que una familia de 5 miembros adultos puedan alimentarse durante aproximadamente 30 días con contenidos que garantizan esa calidad nutricional y calórica, que es parte entonces de un apoyo a la lucha contra la desnutrición. Para dar mayores detalles de la ejecución, yo quisiera cederle la palabra a la señora Laura Melo, que es la representante del PMA, con quien estamos operando esta dotación de alimentos. Bueno, muchas gracias. Para poder respirar y hablar al mismo tiempo, voy a mantener las distancias. Muchas gracias por el espacio y por tener la oportunidad de explicar un poquito cómo estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social. Ayer también en una conferencia de prensa similar con el Ministerio de Agricultura tuvimos la oportunidad también de explicar un poco cómo funciona. Entonces, dentro del marco de este programa, quisiera explicar que la responsabilidad del Programa Mundial de Alimentos es exclusivamente en los procesos de compras de alimentos. Es decir, segundo lo que fue establecido por un convenio con el Ministerio de Desarrollo, desde el punto de vista de la canasta que fue decidida, la canasta de alimentos, también segundo los planes de distribución del Ministerio de Desarrollo y según también pues, los números de personas identificadas en listas que están establecidas, el Programa Mundial de Alimentos hace el proceso de compras a través de licitaciones públicas, para comprar productos a precios lo más competitivos posible. En esa medida, el PMA compra los alimentos y entrega esos alimentos al gobierno en bodegas centrales, almacenes centrales que están manejados por INDECA. Además, el Programa Mundial de Alimentos tiene también la responsabilidad de hacer todo el control de calidad, según reglas acordadas, no solamente las reglas establecidas por el Programa Mundial de Alimentos a nivel internacional, pero también según esos mismos estándares de calidad que fueron acordados y discutidos con el Ministerio de Desarrollo y con el Ministerio de Agricultura y que están también controlados por el personal especializado de INDECA. Entonces, es en ese punto que se hace la entrega de los alimentos al Estado.
Una vez que están acordados y que están entregues los alimentos con la calidad y la cantidad necesaria, entonces el Programa Mundial de Alimentos también, y según después los planes de distribución del Ministerio de Desarrollo Social, hace el transporte desde las bodegas de INDECA hasta las bodegas municipales, y a partir de ahí son los ministerios, en este caso MIDES, que se encarga de hacer todo el proceso de distribución de alimentos. Entonces, esto es solo para dar un poco de contexto. Después, si necesario, podré contestar a otras preguntas en más detalle. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, efectivamente, y solo complementando esto, quisiera comentarles que hemos establecido un cronograma de distribución para los 22 departamentos y 340 municipios del país. Y en ese sentido, pues afortunadamente el MIDES ha avanzado tal como lo teníamos planificado. Quisiera compartirles que al día de hoy hemos distribuido alimentos ya en los departamentos del Progreso, de Zacapa, de Baja Verapaz, de Izabal, de Zacatepeques y Santa Rosa, que son departamentos que hemos cubierto ya con todos los municipios y cantidades de dotaciones que se habían establecido bastante, y diría yo, exitosamente bien. Por otro lado, pasando ya al siguiente programa, que como todos ustedes conocen, es el programa, diría yo, que tal vez ha generado más expectativas y ha generado más comentarios, que es el programa de Bono Familia. Bono Familia es un programa que nace, como ustedes lo saben, de la aprobación del decreto 13/2020 en el Congreso de la República, y es en el decreto en donde se establecen precisamente los criterios para operativizar dicho programa. Es decir, el organismo ejecutivo le corresponde operativizarlo, y de ninguna manera podemos contravenir ni los criterios de inclusión ni exclusión que aprueba el Congreso de la República, porque estaríamos contraviniendo un decreto ley. Por lo tanto, quiero comentarles que el diseño original del programa establecía que los beneficiarios, o por lo menos el 90% de los beneficiarios de Bono Familia, serían de los hogares que tuvieran un consumo menor a los 200 kilowatts, que es la tarifa social, durante el mes de febrero de este año. ¿Por qué se tomó el mes de febrero como referencia? Porque en el mes de febrero no estaba todavía la situación de COVID, es decir, en ese momento había un consumo, el consumo normal de las familias en cada uno de los hogares. Como después se establece el estado de calamidad y hay toques de queda, por supuesto, hubo más personas durante más tiempo, y eso iba a significar un aumento de consumo de la energía eléctrica. Precisamente el gobierno, para evitar dejar afuera a algunas personas que pudiera haberle aumentado el consumo en tiempo de COVID, se toma el criterio de usar el consumo del mes de febrero. Es así como se inicia el proceso de inscripción cuando se empiezan a distribuir las facturas del bono del consumo de energía eléctrica, y nos complace muchísimo informarle a la población guatemalteca, de hecho como lo hacemos prácticamente a diario desde el Ministerio de Desarrollo Social cuando hacemos la actualización de Bono Familia, contarles que al final se superó la meta de beneficiarios que se había establecido inicialmente, y al día de hoy tenemos 2.653.200 hogares inscritos como beneficiarios de Bono Familia. Adicionalmente a esto se van a sumar hasta el 10% de hogares que se van a incluir como casos especiales de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica. Es importante señalar que Bono Familia es un programa que no había tenido precedentes en la historia de la gestión pública de nuestro país. Es decir, es el primer programa social que por sí solo ejecuta en monto 6.000 millones de quetzales y tiene una cobertura de más de 2,5 millones de beneficiarios. Pero además, algo importante de señalar es que Bono Familia es, diría yo, la punta de lanza de los programas sociales de segunda generación, porque se diseña con criterios eminentemente técnicos que no permiten que el padrón de beneficiarios pueda ser manipulado ni política ni clientelarmente. Y eso es fundamental para la historia de la protección social en nuestro país. Porque como muchos recordarán, lamentablemente mucha de la historia de los programas sociales en nuestro país siempre fueron señalados de ser utilizados políticamente. Y Bono Familia no permite que eso suceda, porque los beneficiarios son las personas que tienen un consumo menor a los 200 kilowatts, y quien define ese consumo son las empresas distribuidoras y generadoras de energía eléctrica.
En segundo lugar, importante también señalar que Bono Familia utiliza la tecnología para llevar a las manos y a los hogares de los guatemaltecos beneficiarios el Bono Familia. Se firmaron convenios con 11 bancos del sistema y con Bisanet, lo cual permite que los beneficiarios de Bono Familia puedan hacer uso de este aporte, ya sea yendo a cualquier agencia bancaria que le quede más cerca de su hogar, utilizando cualquiera de los cajeros del sistema nacional o yendo a hacer un consumo a cualquier establecimiento que tenga POS. Es decir, esta es una metodología novedosa que jamás se hubiera utilizado en nuestro país y que es justo reconocer que es el resultado de una alianza pública-privada que demuestra que cuando los diferentes sectores económicos, políticos o sociales nos unimos en función de un solo objetivo y con una visión de Estado, podemos lograr la ejecución de grandes programas y proyectos. Y también pues me complace comentarles que ya hemos iniciado, como ustedes saben, a partir de septiembre con el traslado del segundo aporte de Bono Familia. Pero ha sido una instrucción del señor presidente Alejandro Yamatei que agilizáramos a esa distribución de este segundo aporte. Y quiero contarles que en menos de 15 días hemos logrado ya la distribución de este segundo aporte a 1.560.945 beneficiarios. Es decir, hemos ido con un promedio de 200 o 250.000 tokens al día. Las lecciones que tuvimos en el traslado de primer aporte fueron muy importantes, porque nos enseñaron, por ejemplo, que en algunos municipios o departamentos o diferentes áreas geográficas del país, la presencia del sistema bancario y cajeros a veces es limitada. Por lo tanto, si se enviaban demasiados tokens a un mismo lugar, se generaba saturación, se agotaba el efectivo en los cajeros o en las mismas agencias bancarias. Por lo tanto, para este traslado del segundo aporte se hizo una planificación estratégica de distribución que evita precisamente las aglomeraciones y evita también que se agote el efectivo rápidamente en las agencias o cajeros. Por lo tanto, estamos haciendo el esfuerzo que hemos logrado, afortunadamente gracias al equipo de trabajo, de estar distribuyendo tokens a nivel nacional diariamente. Es decir, están llegando tokens a los 340 municipios cada día y eso nos está evitando esa saturación. Porque también habían inconvenientes de que cuando se enviaban muchos tokens a un mismo lugar, el cajero, por ejemplo, si no había muchos, se agotaba porque solo tiene capacidad de 500,000 quetzales, es decir, para despachar a 500 personas, y si habían personas en cola, llegaban y decía que ya no había disponibilidad de efectivo. Entonces, esas lecciones las hemos tomado para ir mejorando cada vez más la ejecución de Bono Familia. Como todos sabemos, la dinámica en la administración pública y en la sociedad en general plantea la necesidad de que las instituciones, programas y proyectos puedan irse actualizando constantemente para ir respondiendo cada vez de mejor manera a las demandas y necesidades de una sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente con Bono Familia. Así que, pues me complace muchísimo comentarles que con este ritmo de ejecución tenemos contemplado que antes de finalizar el mes de septiembre habremos ya agotado prácticamente el pago del segundo aporte a estos 2.653.000 beneficiarios. Estaremos iniciando con el traslado del tercer aporte. Nosotros queremos señalarles y reiterar nuevamente que nos sentimos sumamente complacidos porque adicionalmente la ejecución de este programa ha permitido dos cosas, diría yo, cuantitativa y cualitativamente significativas para el país. La primera es que más allá de la ayuda económica que se le está dando a las familias guatemaltecas, esto está contribuyendo de una manera muy sensible a la reactivación económica local y nacional. Es decir, diferentes tanques de pensamiento y centros de análisis han hecho ya estudios de cómo Bono Familia está apoyando a la economía y a la reactivación de la economía local, porque las personas con ese circulante pueden hacer los pagos de servicios básicos como energía eléctrica, como el consumo de agua potable, pero además adquieren alimentos de primera necesidad en los comercios de su localidad. Y de hecho, muchos de los comerciantes y empresarios han estado pendientes de cuándo se trasladan el segundo y tercer aporte, porque ellos han sentido cómo se reactivan sus ventas en sus localidades. Así que eso es muy importante. Y adicionalmente esto, señalar que muchas personas de los que son beneficiarios de Bono Familia son personas que jamás habían estado dentro del sistema financiero y bancario del país,
La ejecución de bono familia ha permitido que estos más de 2,5 millones de guatemaltecos ahora tengan una cuenta temporal virtual en el sistema bancario, que estén utilizando cajeros, que utilicen POS, y eso es también llevar a la población a la utilización de la tecnología. Sobre todo, algo muy importante es que esto ha transparentado la ejecución. Aquí no hay posibilidad de que se pueda generar mecanismos de corrupción, porque la ayuda llega directamente de las cuentas del gobierno central a las cuentas del sistema bancario y a las manos de los guatemaltecos y a los hogares de los guatemaltecos. Todos los beneficiarios están recibiendo totalmente íntegro el aporte de bono familia sin un solo centavo de descuento. Y el dinero no pasa por las manos de un funcionario. No hay posibilidad de que se les pida algo a cambio. Eso creo yo que es fundamental, porque hoy los programas sociales que ha establecido el presidente Yamatei son el primer paso para la construcción de programas sociales de segunda generación con una visión técnica que garantizan transparencia, pertinencia y sobre todo que garantizan que la protección social en nuestro país tenga una visión integral y que nos permita aspirar, como otras sociedades en el mundo, no solamente a tener un verdadero Ministerio de Desarrollo Social, sino también a empezar la construcción de un sistema de protección social, que es lo que ha marcado la diferencia en otras latitudes. Así que nos sentimos sumamente complacidos y por nuestra parte este sería el informe que tenemos de ambos programas en el marco de COVID-19 y quedamos a su disposición. Muchas gracias, amigos de los medios. Secretaria. Sí. Vamos a comenzar ahora con el procedimiento de las preguntas. Por favor, jóvenes periodistas. Muy buenas tardes, señor ministro, señora secretaria de Comunicación, funcionarios, personas que acompañan la mesa. La primera pregunta la efectúa Marlene Valdés de AGN. Gracias, buenas tardes. Tengo unas preguntas acá, que es ¿cuándo prevén culminar con las entregas totales de tanto del bono familia y la dotación de alimentos? Además, quisiera saber cuántas raciones se han entregado hasta hoy en los 6 departamentos. Y una más, ¿cuentan con la cantidad de familias que se han beneficiado con un solo contador? Gracias. Bueno, para contestar son 3 preguntas. La primera, hemos señalado ya que estamos esperando culminar con el pago del segundo aporte antes de que finalice el mes de septiembre e inmediatamente iniciaríamos ya con el pago del tercer aporte, que esperaríamos agotarlo también antes de que finalice el mes de octubre. La segunda pregunta, ¿cuántas familias se han beneficiado con la distribución de alimentos? En el caso del Ministerio de Desarrollo Social se tiene establecido más o menos 590,000 familias que se van a apoyar. A esto habrá que sumar lo que va a distribuir también el Ministerio de Agricultura. En el caso de lo que hemos distribuido hasta el momento en el departamento de Izabal, hemos ejecutado ya prácticamente 10,599 raciones, en Zacatepeques 10,497, en Santa Rosa 10,081. En el Progreso, en el departamento del Progreso, 5,064, en Zacapa 5,718 y en Baja Verapaz 8,439, para igual número de familia en cada uno de estos departamentos. Como he señalado, no es lo único que se ha entregado en cada uno de estos departamentos, porque a eso se suma lo que ha distribuido también el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta Ludwin Torres de Canal Antiguo. Señores presentes, mi pregunta va dirigida para la señorita Laura Melo. ¿A usted se le proporciona o a PMA se le proporciona el dinero para poder hacer la compra de la dotación alimentaria? Ahora, yo quisiera saber cuáles fueron las empresas que se eligieron para hacer esta compra o organización, empresas, no sé, usted me indicará, estas son extranjeras o guatemaltecas, y también cuáles fueron los criterios que se manejaron para poder adquirir los productos. Me refiero a un rango de precios, si hubo un estudio previo para poder adquirirlos. Gracias.
Si entendí correctamente, quería saber sobre las empresas que están comprando y sobre los criterios para las, ¿cierto? Bueno, entonces, ayer también ya tuve la oportunidad de explicar cómo funcionan los procesos de compras del Programa Mundial de Alimentos. Los procesos de compras del Programa Mundial de Alimentos están basados en procesos de licitación pública transparentes, en el sentido en que cuando, por ejemplo, de la canasta de alimentos que está decidido para el Ministerio de Desarrollo, que incluye frijol, harina de maíz, pasta, azúcar, sal, etc. Entonces, para que tenga un poco la idea de la dimensión de que estamos hablando, de la operación, de la escala de que estamos hablando, ya ayer lo mencioné también, lo que es los 700 millones de quetzales que están asignados a MIDES y a MAGA, la cantidad de alimentos que se está comprando es de una operación sin precedentes en Guatemala. Si compramos todos los alimentos al mismo tiempo, esto significa rellenar 25 campos de fútbol de alimentos, de camiones llenos de alimentos. Entonces, para que tenga un poco la dimensión de lo que significa esta compra. Entonces, nosotros lo que hacemos, vamos haciendo varias licitaciones. Las licitaciones son según los planes de distribución. Nosotros lanzamos, teníamos una base de datos que ya teníamos de empresas antes mismo de empezar este proceso, este programa. Y una vez que lanzamos este programa, se hizo una campaña en los medios, también en la página web de los dos ministerios, para que diferentes proveedores se puedan registrar y participar. Las licitaciones llaman entonces a proveedores varios que presenten sus ofertas con determinados tipos de cantidad de alimentos, determinado tipo de especificaciones de calidad para ser entregues en determinadas bodegas, según nos interesa por la distribución, y dentro de un rango de tiempo. Estas licitaciones están recibidas por el Programa Mundial de Alimentos de forma anónima y nosotros después tenemos un comité dentro del Programa Mundial de Alimentos de personas que no están vinculadas ni al proceso de compras ni al proceso de pago, que siempre van a seleccionar dentro de las empresas que hacen sus ofertas y que responden a los criterios que son exigidos. Vamos siempre a dar el contrato a la empresa que hace la oferta más baja. Entonces, lo que varias gentes nos preguntan, ¿quién son esas empresas? Pues no le voy a decir quién son las empresas, y no es por un tema de transparencia, es por un tema de evitar manipulación de mercado. Todavía estamos haciendo compras. Todavía tenemos bastante cantidad de alimentos para comprar. Hasta la fecha, nosotros compramos cerca de 70%, 71% de los alimentos para MIDES. Si yo les fuera a decir ahora que la empresa del señor Manuel, la empresa del señor José y la empresa del señor Joaquín compraron alimentos o compraron frijol, para decir, y les voy a decir, bueno, el señor Manuel me lo vendió a 450, el señor Joaquín a 470 y el señor Pablo me lo vendió a 480. Entonces, en la próxima licitación que voy a hacer, estos tres señores y más dos que están intentando vender se van a contactar unos a los otros y se van a poner de acuerdo con el precio y me van a hacer todos la misma oferta a un precio más alto. Este es un riesgo que cualquier entidad en cualquier lugar del mundo que trabaje en compras públicas sabe que hay este riesgo, que es el riesgo de colusión del mercado. Es por eso, y no es por no querer decir a quién compramos, es porque todavía tenemos muchas compras para hacer que no queremos dar los nombres de las empresas a que compramos. Tenemos una lista de centenas de empresas que nos están haciendo ofertas. Y de estas empresas seleccionamos siempre las más baratas. Es también por eso que comparativamente a lo que estaba previsto inicialmente
por lo estudio de mercado que sí, nosotros lo que tenemos un conocimiento de mercado y cuando empezamos este proceso conjuntamente con Mides y Maga, hicimos un análisis de los costos de los productos que estábamos comprando, segundo más o menos lo que era el precio promedio en ese entonces en el mercado y se calculó más o menos cuántas serían las raciones posibles a comprar con esos fondos. Y en este momento ya podemos identificar que tenemos ahorros significativos. En el caso de Mides, probablemente de más de 20.000 familias o 20.000 raciones que se pueden dar, más de lo que estaba previsto. Y esto todavía que estamos en el proceso de compras. Y justamente ¿por qué? Porque no pasamos la información de una empresa a otra para que ellas mantengan la competitividad y para que mantengan siempre haciendo ofertas cada vez más bajas para proteger y usar al máximo el dinero del Estado. Que me parece muy importante señalarles, inicialmente con la estimación de costos que se había hecho, se tenía contemplado llegar a 498.000 raciones en el área urbana, que es lo que corresponde a Mides, con los ahorros que se han logrado a través de los procesos de transparencia que maneja el PMA. Actualmente la estimación es que vamos a poder llegar a 591.000 hogares, es decir, esos ahorros están significando la posibilidad de darle más alimentos a más personas y creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta Paulo Marroquín de TVQ TV. Muy buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes a todas las autoridades. Pues mi pregunta es la siguiente. Pues se había comentado en algún momento que el Congreso daría algunas nuevas indicaciones para la distribución del bono familia. Entonces, ¿se tiene a cuánto se incrementaría la cantidad de personas o familias que recibirán el bono familia con las nuevas disposiciones de inclusión del Congreso? Se tiene la proyección de a cuánto equivaldría el bono, ya que, según se había dicho, la tercera entrega sería menor a los 1,000 quetzales. Y pues, si se va a dar los 1,000 quetzales, ¿se estaría solicitando algún tipo de ampliación presupuestaria? Y por último, ¿cuál será la metodología y el tiempo para la distribución de los alimentos para evitar que se pierdan o caduquen por estar almacenados? Sí, muchas gracias. En la primera pregunta con respecto a bono familia, efectivamente quisiera comentarles pues con mucho orgullo que la ejecución que tenemos en este momento de bono familia es de un 68%, es decir, de los 6.000 millones de quetzales que fueron asignados inicialmente, al día de hoy hemos ejecutado 4.063.986.000 millones, que equivalen a ese 68%. Y eso es porque ya estamos prácticamente rebasando la mitad del pago del segundo aporte y ya muy cerca de terminar el segundo aporte. Al iniciar el tercer aporte, efectivamente, el padrón de beneficiarios ha crecido ya más de lo que inicialmente se había establecido. Como señalé, al día de hoy se tienen 2.653.200 hogares y a esto se sumarán el 10% de casos especiales. ¿Esto qué va a significar? Que cuando el Congreso de la República modifica los criterios de inclusión y amplía la posibilidad de que hayan más beneficiarios, en el tema del tercer aporte habrá que repartir el mismo presupuesto que se dio originalmente entre más personas. Por lo tanto, seguramente el traslado del tercer aporte tendrá que ser menor a los 1,000 quetzales. Esto es porque, como nosotros hemos señalado, nosotros simplemente operativizamos lo que está establecido en el decreto ley. Y mientras el decreto ley no modifique el presupuesto que fue asignado originalmente, tendremos que hacer la ejecución de ese tercer aporte con los mismos recursos, por lo cual seguramente sí será menor a los 1,000 quetzales. Por otro lado, con la segunda pregunta, nosotros tenemos ya un cronograma establecido de distribución de alimentos en los 22 departamentos. En el caso del Ministerio de Desarrollo, hemos hasta el día de hoy y con el apoyo de PMA, quien hemos trabajado, diría yo, de una manera bastante coordinada y amigable, hemos logrado tener la ejecución tal como lo teníamos previsto. De hecho, ¿qué afecta la ejecución? El cronograma de ejecución que tenemos en la distribución de alimentos depende del cumplimiento de que los COEs envíen los listados de beneficiarios, porque ese es otro aspecto muy importante en este programa.
es la primera vez que cuando se distribuye alimentos el padrón de beneficiarios no lo hace el gobierno central. No lo decide el presidente, no lo decide el ministro, no lo deciden los diputados. Son las autoridades locales a través de los COEs en los que participa el alcalde, los COCODES, instituciones de gobierno, instituciones privadas, los que hacen la propuesta de la lista de beneficiarios en cada municipio. Ese listado pasa por CESAN para ser validado y luego ya nos envían los listados finales tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros no podemos, como no elaboramos nosotros los listados de beneficiarios, nosotros podemos empezar a distribuir en los municipios y departamentos que han cumplido ya con enviar esos listados. Nosotros, a efecto de acelerar la ejecución, hemos acordado con el PMA que estamos haciendo la distribución en los municipios y departamentos que nos envíen ya sus listados. Es decir, no estamos esperando a que un departamento envíe el 100% de sus municipios. Si en un departamento han enviado 3 municipios, a esos 3 municipios se les empieza a distribuir. Y esto nos está permitiendo llegar de una manera más efectiva y mucho más rápida a las personas que están esperando esa dotación de alimentos. Así que la ejecución en este sentido va bastante bien. Hay un tema muy importante y su pregunta se lo agradezco porque me permite aclarar algo clave, es cuando se revisa SICOIN, la ejecución, por ejemplo, del programa de dotación de alimentos aparece en 0, pero eso es porque precisamente las normas financieras, en el caso del Ministerio de Finanzas, establecen que hasta que se da el cierre se puede presentar como ejecutado. Es decir, a pesar de que Mides ya trasladó los 350 millones a PMA, aparece en 0, pero no es porque no se esté ejecutando, al contrario, la ejecución va totalmente de acuerdo a lo que estaba programado, pero por efectos técnicos es que aún no se ve reflejada. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta José Martínez de Telediario. Buenas tardes, ministro. En relación al total de fondos asignados al Ministerio de Desarrollo Social, desde que empezó la pandemia para acá, pues, ¿se puede hablar de algún porcentaje total de ejecución? Y segunda pregunta sería, ministro, usted hablaba de un 10% de personas que van a agregarse a los beneficiarios, son los que no tienen energía eléctrica. ¿Cómo se hizo ese levantado de datos y a partir de cuándo van a poder ellos ya cobrar ese dinero? Buenas tardes. Muchas gracias, José. Efectivamente, nosotros, tal como les había comentado, solo en el caso de Bono Familia hemos ejecutado el 68% de los 6.000 millones. En el caso del programa de dotación de alimentos ya hemos trasladado los 350 millones de PMA y se está ya solo en el proceso de distribución. Y otro programa que tuvimos también a nuestro cargo, que fue el bono de la economía popular, ya se ejecutó el 100%. Es decir, nuestra ejecución ha sido prácticamente ya casi, si lo viéramos en los 3 programas, estamos a un 90 y pico %, eso nos falta el resto de Bono Familia. Efectivamente, también en el caso del 10%, esto es muy importante, José, porque este 10% representa un segmento poblacional que históricamente había estado olvidado por el Estado. Es decir, Bono Familia con este 10% está llegando a los pobres de los pobres, a mucha gente que jamás había tenido cobertura del Estado, a lugares en los que a veces el acceso es sumamente complicado. De hecho, quiero contarles que parte del equipo que hace el trabajo de campo para el levantamiento de datos de este 10% han tenido que hacer campamentos para poder llegar a los lugares a los que se están cubriendo. Han tenido que ir a pie porque no hay, pero ni en caballo se puede llegar a esos lugares. ¿Y cómo identificamos eso? Pedimos los datos del último censo, pedimos los datos del ENCOVI, pedimos los datos del mapeo de desnutrición y pobreza, cruzamos eso, identificamos en dónde están los departamentos y municipios que tienen menor acceso a energía eléctrica y luego se hace un trabajo, un barrido de campo para ir identificando en esos municipios quiénes son las personas más vulnerables, priorizando casas que tengan, por ejemplo, niños en estado de desnutrición, adultos mayores o personas con discapacidad. Se hizo ese levantado, que de hecho está en este momento todavía en proceso, se han cubierto y hay culminado varios departamentos, están pendientes algunos y luego se hace la identificación de cada uno de los hogares para poderlos inscribir y que ya sean beneficiarios de Bono Familia. Es un trabajo, diría yo, de verdad inédito. Es realmente, creo que lo importante aquí, más allá de que se va a llegar ese 10% y se le va a dar esa ayuda, es que
este programa y este gobierno está poniendo nuevamente en la mesa de la discusión política y social esos segmentos poblacionales que habían estado olvidados. Y eso es importante porque eso nos va a permitir que se conviertan también no solo en una prioridad, sino también en un elemento de análisis para la estructuración de futuros programas sociales y la reorientación de su funcionamiento. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, José. Gracias, señor ministro. Con esto cerramos el ciclo de preguntas. Concedo la palabra al maestro de ceremonias. Muchas gracias, señor Lara, muy amable. Vamos a agradecer para que quede constancia de este ejercicio de transparencia e información a los medios de comunicación, al señor ministro, a la señora secretaria, a la representante del Programa Mundial de Alimentos y quienes las acompañan en la mesa principal, pasar al frente para una fotografía oficial de este evento, por favor. ¿Podrían acompañarle también, por favor, el señor viceministro de Protección Social, viceministra Administrativo Financiero, así como también el viceministro de Política, Planificación y Evaluación del Ministerio de Desarrollo? Completado todo el equipo, pues procedemos a la fotografía oficial de esta actividad.